diablo cuando tentó a Jesús? ¿Qué citó? La Biblia. ¿Pero cómo la citó? A pedazos. Y cuando usted saca, porque es cierto, dice la Biblia, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Porque eso es verdad lo que dice ahí. El problema es que no lo dice para que Jesús tiente a su Padre. Ah, pero como así dice, no. Y hermanos, de los peores venenos que el diablo ha metido en el Evangelio, en la vida cristiana, es enseñarnos a recortar la Biblia y hacerla pedazos. ¿Cómo se evita eso? Se evita eso viendo, ¿qué enseña esto? Ahora, ¿qué enseña esto? Ahora, ¿qué enseña esto? ¿Qué enseña esto? ¿Y qué enseña esto? ¿Y qué enseña esto? ¿Y qué enseña toda la Biblia? No solo un pedacito. Y aquí tenemos un resumen que lo vamos a comprobar y lo podemos comprobar por todos lados de la Escritura. Romanos 2:16. Mire cómo dice, en el día que Dios, dice, ¿cómo dice? En el día que Dios, ¿por quién? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y es increíble, 4 o 5 veces Pablo usa esta expresión, mi evangelio. Él está diciendo, es mío. Pero no porque él se lo inventó, sino que porque Dios se lo reveló a él. Porque ya cuando Pablo andaba predicando, ya habían otros evangelios también. Ya había otra forma de evangelio, pues quiero decir. Este versículo tiene 4 mensajes. Mire pues, primero, va a haber un día que Dios juzgará. Diga conmigo, un día que Dios juzgará. Un día que Dios juzgará. La segunda cosa que dice es que el juicio va a estar a cargo de Jesucristo. Es la segunda cosa. La tercera cosa que dice es que ¿qué va a juzgar? ¿Qué va a juzgar? Los secretos de los hombres. Y la cuarta cosa que dice es ¿cuál va a ser la base para ejecutar ese juicio? Y es el evangelio. Mire pues, dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres que conforme a mi evangelio. Y lo primero que yo quiero decir, hermanos, es parte del mensaje del evangelio un día del juicio. No podemos hablar de evangelio sin hablar de un día de juicio. Mire pues, viene Pedro y visita a un señor. Búscame Hechos 10:46, por favor. 10:46, vamos a ver. No sé si es 42. 42 está bien, Hechos 10:42. Mire pues, viene Dios y manda a Pedro a predicarle a un romano. Es la primera vez que un romano que aprecia las cosas judías va a oír el evangelio. Y entonces Pedro le dice un secreto, porque eso Pedro solo lo oyó del Cristo resucitado. Y mire cómo dice aquí, hermano. Y nos mandó, dice. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. ¿Que qué? ¿Qué es Él? ¿Qué es Él? ¿El Salvador solamente? ¿Qué es? ¿Sabe qué le está diciendo Pedro a un romano? Y uno puede decir, hermano, era primera vez en su vida que este romano recibía a un evangélico. Y este romano era un hombre muy importante. Y viene Pedro y pudo haber dicho, ¿cómo voy yo a platicar con él? Tengo que llegar así con mucho tacto, porque no vaya a ser que lo desanime. No, él de una vez llegó y le dijo, ¿sabes cuál es nuestra predicación? Que Jesús es juez de vivos y muertos. Ese es el mensaje del evangelio. Eso es lo que dice la palabra. Regresamos a Romanos 2:16. El día que Dios, dice, el día que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Y qué va a juzgar? Los secretos de los hombres. Y dice, ¿cómo dice? Conforme a mi evangelio. Las leyes que van a regir ese juicio es el evangelio de Jesucristo. Mire pues, la primera cosa que dice, un día Dios juzgará por Jesucristo,
un día Dios juzgará. Eso es lo primero. Un día Dios juzgará. Un hermano en un instituto bíblico se dio cuenta que el muchacho que hacía la limpieza corría rápido a hacer toda la limpieza del edificio porque le gustaba ir a la hora que él daba clase, le gustaba estar limpiando la ventana del aula donde él daba clases para escuchar su clase. Y entonces él decía, yo aprecio a este y yo sé que él oyendo está. Y terminó este trimestre, iba a comenzar el otro trimestre e iba a dar la clase de Apocalipsis. Entonces él dijo, si en esta anterior no se desprendía de la ventana, en la clase de Apocalipsis aquí lo voy a tener. Pero primera clase, segunda clase, tercera clase y no llegó. Entonces el maestro se le acercó y le dijo, mira, vos le dijo, ¿y qué le dijo? Yo te he visto que llegas ahí a oír mis clases. Sí, así es cierto, yo llego a oír sus clases. Y ahora que estoy dando Apocalipsis, ¿por qué no ha llegado? Es que Apocalipsis ya me la sé, le dijo. ¿Cómo así? Le dijo, ¿ya lo conocí? Le dijo, mire, le dijo, Jesús va a juzgar al mundo y va a terminar ganando. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Y el hermano dijo, tiene razón. Hermanos, Apocalipsis, el tema central es Dios va a juzgar por fin al mundo. Y va a salir ganando Dios. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje? El primer mensaje que nos da esto, y que es el mensaje del Evangelio, es que Dios tiene un día en el que va a juzgar. Y mire pues, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 en adelante. Apocalipsis 20 del verso 15 en adelante. ¿El 12? Bueno, démosle. Mire, dice, y vi a los muertos, dice, ¿qué? Grandes y pequeños de pie ante Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes han visto muertos de pie? Mire qué tremendo lo que dice la Biblia. Vi a los muertos, dice, por dos razones. Primera, porque para Dios, los que no tienen a Jesús, aunque estén vivos, son muertos. La segunda es porque Dios va a resucitar. Dios va a resucitar a todas las personas. Hermano, no solo los que vamos al cielo vamos a resucitar, va a resucitar toda persona. Y mire lo que dice, y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Y qué dice? Hermano, ¿para qué necesita Dios libros? ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo ahí? Yo para juzgarte, yo voy a usar todo el conocimiento que tengo de tu vida. Hermano, un día, óigame bien, un día Dios, como decimos vulgarmente, nos va a sacar los trapitos al sol a todos. ¿Y sabe qué? Y va a ser en un acto público. Eso es lo que dice la palabra. Mire, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermano, Dios, cada día que pasa, Él tiene un registro de lo que ha sucedido en nuestra vida. Dios conoce perfectamente cada una de las cosas en las que ocupamos este domingo, que todavía faltan algunas horas para que termine. Porque dice la palabra que Él tiene libros escritos. Ahora, si eso de libros quiere decir lo que significa básicamente, Dios tiene el conocimiento perfecto de lo que ha sido toda mi vida. Y mire lo que dice el próximo versículo. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, ¿qué? ¿Cómo dice? Según sus obras. O sea, Dios dice, un día yo voy a juzgar. Y hermano, nosotros vivimos muchas veces la vida con metas, con propósitos, con sueños. Pero ¿sabe qué? Yo creo que la mejor de las vidas nosotros la vamos a vivir pensando, un día yo voy a dar cuentas de lo que estoy haciendo ahorita. Un día voy a estar delante de Dios, no delante de un juez que es corrupto, no delante de un juez que es miope y que no puede mirar todas las cosas.
No delante de un juez que no tiene la capacidad de saber lo que me pasó, sino que delante de Dios. Y hermanos, si uno vive así, a mí me gustó mucho, estábamos orando por una hermana ministrando a su niño aquí, y me dijo, hermano, me dijo, fíjese que a mí me dijo mi prima, vos échate una cerveza conmigo. Aquí no te está viendo el pastor. Vino ella, se sonrió y le dijo, mira, le dijo, te quiero informar. Y esta mañana estaba la hermana ahí, yo le dije, levante su mano, yo quiero que todos miren que lo que estoy contando, usted me lo compartió. Y viene y le dice ella, en nuestra iglesia nos predican. ¿Querés tomar? Tomar. ¿Querés fumar? Fumar. ¿Querés bailar? Bailar. ¿Querés apartarte de Dios? Apartarte. ¿Querés ser un fornicario, un adúltero? Sé lo que sea. Porque el pastor no es policía para estarte investigando qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Hermano, si yo fuera el encargado del juicio, yo tuviera cámaras y policías detrás de usted. Pues bendito sea Dios, no soy yo el encargado. Entonces, si un día usted hace algo y piensa que yo no lo vi y por eso se siente Superman, olvídese. El asunto es que le vamos a dar cuentas ¿a quién? Al Señor. A Dios. Dice la Biblia que Él va a juzgar. Y nosotros quisimos ponerles una notita ahí abajo de ese punto. Y dice, este día cada pecador oirá la historia de su vida publicada para su vergüenza eterna. Porque ¿sabe qué, hermano? Este juicio del que está hablando aquí la Biblia es un juicio solo para pecadores. Aquí en este juicio no van a haber cristianos. Los cristianos ya hemos de haber sido juzgados antes. Aquí en este juicio solo van a haber pecadores. Dice el Señor, un día yo te voy a juzgar. Y tal vez de repente a usted le han dicho esto así como enojadito un día. Dios te va a juzgar un día. No, hoy quiero que se lo diga a la persona que está a la par, pero con ternura. Dile, un día vas a estar delante de Dios. Y usted como no tiene quien se lo diga, yo se lo voy a decir. Un día Dios la va a juzgar, corazón. ¿Y sabe qué? Y ese es el mensaje ¿de qué? Del Evangelio. Es que no es el mensaje, uy, tan duro. No, ahora, mire el segundo punto. Mire el segundo punto. Ese día dice, ¿serán juzgados qué? ¿Serán juzgados qué, hermanos? Ah, mire qué interesante. Mire qué interesante. A ver, Henry o Carla, ustedes trajeron un teléfono. Préstame su teléfono, Fíjense que ahorita nos presentaron a nosotros un aparatito que sirve para llevar el récord de qué páginas de Facebook o qué páginas de internet se han accesado con este teléfono. Entonces tenemos una maquinita para escanearlo. Y vamos a escanear a donde has llamado, cuánto te has tardado en las llamadas. Mírenlo, qué interesante. Pablo. Poner en la pantalla. ¿Verdad que se aflige uno? Ahora, y el día que Dios juzgue mis secretos, porque eso es lo que dice, mi hermano, dice, el día, gracias hijo, gracias David. Mire qué interesante, dice, el día que juzgue los secretos. Hermano, óigame una cosa bien interesante. La gente es sana y es feliz, depende de los secretos que tenga. La sanidad del corazón, hermano, el corazón no está hecho para guardar secretos. Porque dígame, la mayoría de secretos que guardamos son cosas malas.
Dios no hizo el corazón para guardar secretos. Y usted es sano o usted es enfermo, depende cuántos secretos usted guarda. Comenzando por ahí. Ahora, siguiendo, hermano, siguiendo, porque le voy a decir, hay secretos que ni yo conozco. Yo le contaba a los hermanos hoy que estaba leyendo una parte de la biografía de un entrenador de fútbol americano. Fíjese que cuando él comenzó a entrenar, él comenzó a estudiar a todos los entrenadores de la liga de fútbol americano de los Estados Unidos para ver qué aprendo de ellos, o cómo aprendo para atacarlos, o cómo aprendo para hacerlo yo y mejorar. Y él se dio cuenta que cuando van entrando los jugadores al campo, todos los entrenadores se ponen en la puerta. Y cuando va saliendo el jugador, ¿sabe qué hacen? Le meten una patada aquí. Y ahí va el otro, ánimo, ahí va el otro, ánimo. Y así los despiden para el campo todos, fíjense. Y él comenzó a ver. Y él dijo, ¿esa será la mejor forma de mandar al campo a mis jugadores? Y comenzó a entrevistar a los jugadores, ¿ves? Y le dijo, ¿vos qué sentís cuando te pega la patada del entrenador y te tira al campo? A mí no me gusta, ¿no? ¿A vos te anima eso? A mí no me anima eso. A mí me cae mal. Hermano, el porcentaje de la persona que le gustaba, ay, si es que me siento así como guerrero y como cuando me dan la patada. Mire pues, hermano, hay cosas que uno hace que piensa que son gracias. Y a veces pueden ser hasta secretos para mí si no hay una persona que la ame y que le ayude a enfrentar de que eso está mal. Eso te lo va a sacar en cara el Señor. Fíjate, Señor, que yo no iba a la iglesia porque yo les quería demostrar no sé qué cosa. Y Dios le va a decir, no, yo te voy a explicar por qué de verdad no ibas. Es que yo no leía la Biblia. ¿Sabes por qué yo no leía la Biblia, Señor? No, yo te voy a explicar por qué de verdad no la leías. Es que fíjate, no, dice el Señor, un día, el día del juicio, va a venir el Señor y va a agarrar tu corazón. Y va a ir los aviones tienen una grabadora que se llama la caja negra. Tiene la capacidad, hermano, esa caja negra de soportar no sé cuántas horas de altas temperaturas. Y cuando un avión tiene un accidente y le logran sacar la caja negra, esa caja negra da un montón de datos. Todos tenemos una cajita aquí, celeste, amarilla, anaranjada. Y por cierto, la caja negra de los aviones no es negra, es anaranjada. Pero fíjese que cuando, es de color naranja. Cuando la sacan de nuestro corazón el Señor, hermano, imagínense usted, hermano, mire, las cosas que solo usted piensa que sabe. Dice usted, nadie me vio, nadie supo, nadie lee mi mente. Nadie lee. En un curso de psicología llegó un maestro nuevo y dijo, yo tengo una maestría en hipnotismo. Yo quiero ahorita, dijo, fulano de tal, pase para acá. Y pasó un compañero y escogió al que no tenía que haber escogido. Venite, le dijo, te voy a hipnotizar, le dijo. Y lo pasó y comenzó aquel tipo, mire, hermano. Y cuando le comenzó a hacer preguntas, no aguantó y se tiró la risa el compañero, porque él solo estaba haciendo de que estaba hipnotizado. Pero a todos tenían miedo de hipnotizarlos, porque dice que cuando lo hipnotizan, te puedo sacar una verdad que tengas en tu corazón. Porque todos guardamos aquí. Aquí hay cositas que yo puedo guardar muy bien. ¿Sabe qué? Dice Dios, ese día me vas a dar cuenta de tu secreto. No, yo ofrendaba, yo ofrendaba. Sí, dice el Señor, pero fíjate que esas son cosas externas, que cualquiera las mira. Yo cuando ofrendas no miro tu ofrenda, yo miro el secreto de tu corazón. Mire, hermano, lo que dice la palabra en Eclesiastés 12,
14. Mire lo que dice. Eclesiastés 12, 14. Porque Dios, dice, traerá toda obra a juicio, juntamente, ¿cómo dice? Con toda cosa encubierta. ¿Qué? Mire pues, hermano, mire para acá. Dice, sea buena, ¿ok? O sea mala. Porque yo le voy a decir, nosotros muchas veces no somos lo que hacemos, porque hacemos cosas fingidas. Somos lo que somos en nuestro interior. Entonces dice Dios, yo voy a juzgar un día las cosas malas que están encubiertas, pero también voy a juzgar cosas buenas que están encubiertas. ¿Y sabe qué significa eso, hermano? Porque si una verdad de los secretos es esto, mire mamita, las cosas más vergonzosas las hacemos en secreto. Las cosas más vergonzosas las hacemos en secreto. Y nosotros tenemos un mal concepto de Dios. Mi hermano que acababa de comenzar en el camino cristiano, se hizo muy amigo de un predicador cubano que se llama Cecilio Arrastía. Y el hermano Cecilio contaba muchos chistes. Y entonces mi hermano se hizo muy amigo de él porque a él le encantaba contar chistes. Y terminaba el culto, se ponían a platicar y contaban chistes. Y entonces mi hermano le dijo, hermano Cecilio, le dijo, le voy a contar un chiste, pero no se lo puedo contar aquí en el templo. Le dijo, se va a contar afuera del templo. Me recuerdo que el hermano Cecilio, una mano así grandota, que era un hombre grande, le puso la mano así en el hombro y le dijo, ¿vos pensás que Dios solo oye lo que decís en el templo? Le dijo. Yo respeto a Dios en el templo y en la calle. Le dijo. Yo respeto a Dios incluso cuando estoy dormido, le digo, porque dice que aún dormido Él me enseña mi conciencia. ¿Sabe, hermano? El juicio que Dios va a hacer no va a ser conforme a las cosas que hacemos. El juicio que Dios va a ser conforme a los secretos. Lo que tengamos adentro en el corazón. Pero la gracia de los secretos es que lo más vergonzoso lo hacemos en secreto. Pero las cosas que más agradan a Dios, las hacemos en secreto también. Fíjense, ustedes se recuerdan que Jesús dijo, ustedes fariseos que les gusta orar en público, ¿se recuerdan? Sí. Y se recuerdan de un fariseo que llegó al templo y decía, Señor, gracias porque yo no soy como este pecador, ¿se recuerdan? Y decía, hago oraciones y ayuno, y decía 3 veces. ¿Sabe cuántos eran los días de mercado de Jerusalén? 3. ¿Y sabe qué días ayunaba ese bandido? 3. ¿Y por qué ayunaba los días de mercado? Porque había más gente. Las cosas más vergonzosas las hacemos en secreto, pero las cosas más lindas las hacemos en secreto también. Ese amor que uno da por una persona, ese doblar nuestras rodillas delante de Dios en nuestra soledad y saber que estamos clamando, llorando, intercediendo por otras personas. A Dios le agrada las cosas que nosotros hacemos en lo secreto. Ahora, ¿por qué Dios va a juzgar lo secreto? Porque hay muchos secretos negativos, secretos de pecado que la gente se las llevó a la tumba y que aquí en esta vida no recibieron su justo pago. Pero también hay secretos de amor que la gente se murió, que nunca nadie supo qué hacía aquella persona. Un pastor se enojaba porque una hermana grande llegaba a la iglesia y cuando comenzaba el mensaje ponía la frente en el respaldar de la banca de adelante, así, y se dormía. Y el pastor decía, me cae mal esa viejita, solo dormir viene al culto, solo dormir viene al culto. ¿Y saben qué hacía esa señora? Cuando el pastor comenzaba a predicar, ella agachaba su rostro, orando y pidiéndole a Dios, usa al pastor en su predicación. Mano, hay cosas que la gente hace que no las vamos a saber nunca. Por eso la base del juicio de Dios son los secretos. Y dice claramente Eclesiastés, ya lo leímos, que va a traer juntamente con toda cosa encubierta. Amado hermano, si hoy nos tocara a nosotros
que dar cuenta de nuestros secretos. Por eso, cuando uno recibe a Jesucristo, hermano, uno tiene que decirle, Señor, primero decirle, Señor, yo soy pecador, yo te necesito, estoy condenado. Yo, Señor, voy a ser juzgado y voy a ser encontrado culpable. Pero sé que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Perdona mis pecados, perdónamelos todos, los que yo sé, los que no sé, los que justifico. Hermano, ¿cuántos hombres dicen, es que fíjese que mi esposa no me atiende, por eso es que yo tengo que buscar cariño en otro lado? Pero sabe, no lo dicen solo por maldad, lo dicen como que, ay, tan mala mi mujer. Y un día Dios le va a aclarar, le va a decir, Dios, mira, te voy a explicar, le va a decir, yo te voy a aclarar. Hermano, para Dios, óigame bien, no es tan importante lo que decimos con la boca, sino lo que queda grabado aquí en el corazón. El punto número 3, mire, dice, ese juicio va a ser ejecutado por Jesucristo. Hermano, Jesucristo es el nombre precioso de nuestro Salvador. Y Jesucristo, ahí en su notita, usted póngalo, significa que Jesús y el Cristo. Aquí está unido. ¿Cómo le dijo el ángel a María? Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará, porque Jesús significa Salvador. Pero Cristo quiere decir el ungido, el enviado. Entonces, ¿qué quiere decir Jesucristo? Quiere decir el Salvador ungido. ¿Cómo quiere decir? Quiere decir que el Salvador ungido. Hermano, qué interesante. Mire, volvamos a Romanos 10:16. Ponelo por favor otra vez, hijo. Mire lo que dice. Romanos 2:16. Mire, dice, en el día en que Dios regrese, 2:16, hijo. En el día en que Dios dice, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres que conforme a mi evangelio. Entonces, la tercera cosa que estamos viendo es que el que va a ejecutar ese juicio es Jesucristo. Y aquí está, esto es bien interesante. Hermanos, los que están aquí de papás, no sé si ustedes han tenido esa experiencia de que a veces a nosotros los papás nos quieren poner como el chucho bravo de la casa, ¿eh? Porque la mamá, en vez de ella ejecutar disciplina, cuando las cosas están mal, dice la mamá, al venir tu papá se lo digo, al venir tu papá se lo digo, al venir tu papá se lo digo, al venir tu papá se lo digo. Y entonces cuando el papá llega a la casa, ¿cómo lo mira el hijo? Como chucho bravo, ahí viene el que ejecuta el juicio, ¿verdad que sí? Y así me dijo una vez un hermano, cuando nosotros comenzamos a pastorear, el encargado de los diáconos, me dijo, pastor, me dijo, ahorita que usted va a comenzar a pastorear aquí, yo renuncio de encargado de los diáconos, me dijo, porque yo no he sido jefe de diácono, yo he sido el chucho bravo aquí, me dijo. Y todas las cosas feas que hay que hacer, que ahí está un niño rompiendo las flores así, la mamá lo mira y ningún diácono se atreve a ir a decirle, le dice, hermano Carlos, vaya a decirle. Y a mí me meten de chucho bravo. Todas las cosas así de enfrentar, a mí me las ponen. Y entonces toda la gente, cuando me miran, no dice, ahí viene hermano Carlos, sino, ahí viene el bravo, ahí viene. Ahora, mire qué interesante, hermano. Viene Dios y dice, yo no voy a ejecutar el juicio. No, que el juicio lo va a ejecutar. ¿Quién dice la Biblia? ¿Quién dice? Ahora, hermano, ¿qué nombre más singular para un juez? ¿Cómo se llama el juez, hermano? Se llama Salvador ungido. ¿Usted se imagina a Jesús decretando juicio? ¿Usted se imagina a Jesús ejecutando juicio? La palabra de Dios nos enseña que Él va a ejecutar el juicio. Mire dos versículos, Juan 5:22. Mire lo que dice, leámoslo juntos, ¿cómo dice? Porque el Padre a nadie juzga, sino que... Mire lo que dice, Dios no va a juzgar. ¿Quién va a juzgar? El Hijo. Y mire Hechos 10:42 nuevamente, mire lo que dice. Y nos mandó que predicásemos, ¿qué? Y testificásemos que Él es el juez. ¿Ah?
Ahora, mire pues, hermano, la primera cosa que le voy a decir es, si Dios va a juzgar, perdón, pensémoslo de otra manera. Si Dios fuera el que va a ejecutar el juicio, ¿verdad que como que le dan ganas a uno de pedirle ayuda a Jesús? Jesús, ayúdeme con su papá que me va a juzgar ahorita. ¿Verdad que sí? Sí. Va, pero si Jesús va a juzgar, ¿a quién le pedimos ayuda? ¿Por qué se han inventado que María ayuda? Porque no hay de dónde agarrarse. Sí. Porque si Jesús va a ejecutar el juicio. Ahora, usted, hermano, se puede imaginar a Jesús también ejecutando el juicio y le dice, mira fulano de tal, esto y esto y esto y esto y esto y esto, estoy leyendo tu corazón ahorita y bla, 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 mereces el castigo eterno. Pido la palabra, es que usted no estuvo en mis zapatos. Espérese, Hebreos 4:15, mire lo que dice la palabra, mire lo que dice Hebreos 4:15, mire lo que dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Leámoslo juntos, ¿cómo dice, hermano? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Hermano, óigame, de los sacrificios grandes, hermano, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ese es grande, pero no es el más grande que hizo. ¿Sabe cuál es el sacrificio más grande? Hermano, ¿usted cree que alguien sería capaz de agarrar todo lo que hay en esta casa y metérmelo aquí en esta bolsita a mí? ¿Será que es posible? No. ¿Ah? No. Óigame pues, ahora dígame cómo meto yo a un Dios sin tamaño, a un Dios eterno, ¿cómo lo meto en un cuerpo? Ese es el sacrificio más grande que Jesús hizo. Por eso dice Hebreos, dice, Señor, te dije, me hiciste cuerpo. Porque fíjese que Jesús se redujo. ¿Verdad que Jesús se redujo? ¿Y se metió dónde se metió Jesús? En un cuerpo. Y cuando Él se metió en un cuerpo se redujo. Pero ¿sabe por qué se redujo? Porque Él va a juzgar. Y dice, mira, yo estuve exactamente en los mismos zapatos tuyos. Fui hombre. Es más, fui hombre pobre. Fui hombre perseguido. Señor, es que a mí en mi familia nunca me ayudaron a seguirte. Yo siempre encontré oposición. Y Jesús le va a decir, yo también. Fíjate que mi papá se murió rápido, porque eso es lo más probable, que José murió antes que Jesús saliera a predicar. Y el que tuvo que tomar la carpintería de la casa para sostener a la familia fue Jesús. Y entre tanto que Jesús lideró la carpintería, ¿usted cómo cree que les iba en la carpintería? Bien. Pero viene un día y Jesús dijo, mamá, dejo de trabajar, porque tengo una misión que tengo que cumplir, me voy. ¿Sabe qué decían los hermanos de él? Este está loco, está endemoniado, está chiflado. Un día estaba predicando y llegó un hermano y le dijo a uno, mire usted qué vergüenza me da ver a mi hermano ahí. Le dijo, hágame favor, vaya a llamármelo, me lo quiero llevar para la casa. Lo vamos a arrastrado, lo vamos a regresar a la casa, este chiflado que está predicando tonteras ahí. Mano, Jesús sufrió en su casa. Señor, a mí me costó seguirte porque yo como sufrí. Él le va a decir, yo también sufrí. Es más, ¿sabes qué? El hombre al que yo le di la confianza de comer conmigo en el mismo plato, ese me vendió. Y yo lo sabía, y él sabía que yo sabía, y aún así me vendió el ingrato. Yo sé que es ese dolor. Hermano, Jesús lloró aquí en la tierra, Jesús sufrió, y por eso el juicio no lo va a hacer Dios, por eso el juicio lo va a hacer Jesús, porque delante de Jesús no tenemos un solo argumento. Bueno, una vez llegaron los de la SAT y le dijeron, che, ustedes no han pagado la calcomanía. ¿Y sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Anda a pescar, porque no hay dueto, porque muchachos cargan plata. Ustedes no, ninguno. Anda a pescar, pues, ¿para dónde?
Hermano, Jesús no es que la tenía arreglada toda. Cuando lo iba a seguir uno le dijo, te seguiré, maestro. Y él le dijo, papito, considéralo, porque nosotros no tenemos ni siquiera dónde dormir. ¿Por qué Jesús enfrentó todo eso? Lo enfrentó porque un día Él va a juzgarte. Y le vas a poner una excusa. Y le vas a decir, Señor, pido la palabra. Mire, pues antes que me eche al infierno, pido la palabra. Y Él va a decir, no. Hermanos, ¿ustedes se imaginan a Jesús, al que hoy dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar? ¿Se lo imaginan diciendo, maldito al fuego eterno? ¿Se lo imaginan ustedes? Yo no me lo imagino, ni siquiera quiero soñar que lo voy a oír. Porque yo lo que voy a oír de Él es, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y para eso estoy viviendo, hermano. Para eso estoy viviendo. Pero usted se imagina este Salvador, este Salvador. Mire, hermano, hay una parábola que Jesús contó y mire cómo termina en Lucas 19, 27. Lucas 19, 27. Mire lo que dice, leámoslo como dice. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Quién está diciendo esto? El Jesús que hoy es Salvador. ¿Quién va a ejecutar el juicio? Jesús. ¿Por qué lo va a ejecutar Jesús? Primero, hermano, porque la ofensa más grande que el hombre puede hacerle a Dios es vivir su vida aparte de Dios. Y Dios hoy te está diciendo, cambia tu vida, vivila como yo digo, recibidme a mí, hace lo que a mí me agrada. Amén. Y uno le dice, disculpe, no tengo tiempo para eso, es mi propia decisión, yo voy a darle a usted lo que yo quiera, si quiere. Y un día lo vamos a enfrentar a Él. ¿Por qué Jesús va a ser el juez? Va a ser el juez porque no va a haber dónde ir a apelar después. Y va a ser el juez también porque Él sufrió las mismas cosas que nosotros sufrimos. Hermano, la cruz y la vida de Jesús no fue un arreglo de Hollywood. ¿Sabe qué quería decir cuando Jesús dijo delante de la samaritana, tengo sed? ¿Sabe qué quiere decir? Que tenía sed. ¿Sabe cómo dice? Jesús cansado del camino. Hermano, el Dios Todopoderoso, metido en Cristo Jesús, que se hizo hombre, se sujetó a tantas limitaciones. Y entonces que nosotros lleguemos, fíjese, Señor, que antes le decían los niños, fíjese que el perro de la casa se comió las hojas mías, las hojas de mi tarea, ¿verdad que sí? Hoy solo que llegue, fíjese que el perro se comió el mouse de la computadora. ¿Verdad? Mire, hermano, el hombre es experto en excusas. Delante de Dios, el que va a juzgar es Jesucristo. Aleluya. ¿Y sabe qué? Una cosa que no dijimos en la mañana y que es como el centro de esto también. Oigan esto, hermanos. Va a ser de las glorias de Jesús juzgar. Aleluya. Porque, ¿sabe cómo dice la Biblia? Dice la Biblia, hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque, óigame bien, hermano, el que no es amigo de Dios es enemigo de Dios. Y la gloria de Dios, la esencia de la gloria de Dios es Jesús, porque Él es el resplandor de Dios. Él es la esencia de la gloria de Dios y la gloria de Jesús es su autoridad para salvar y es su autoridad para condenar, porque Él es el juez, como dice Hechos 10:42, de vivos y de muertos. Y la última, entonces dice ese versículo, el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres estoy exagerando, hace unos 100 años,
más que eso. Sí, ahí a principios del siglo XX, el diablo le echó un gol a la iglesia. Satanás hizo un daño tremendo. Mire, hermano, usted busque en internet o en una librería predicaciones de Whitefield, de Wesley, de Moody, de Spurgeon. Son grandes hombres que predicaron el evangelio. Búsquelo. ¿Y sabe cuál es el mensaje? Pero después de ellos, 1900 para acá, comience a buscar. ¿Sabe usted cuál es el énfasis del evangelio? El mejoramiento de la vida. ¿Usted cree que Jesús murió para mejorarnos la vida? Jesús murió para salvarnos del juicio eterno. Jesús murió para sacarnos del infierno y llevarnos a la gloria. ¿Mejora la vida el evangelio? Por supuesto, pero no es por eso. ¿Sabe cómo sería? El muchacho que se quiere casar con la patoja rica, por su plata. Entonces, ¿por qué él se quiere casar con esta jovencita? Por su dinero. La muchacha que se quiere casar con el muchacho rico, ¿para qué? Para al casarse o nomás ya tengan papeles, pues pegarle un tiro y cobrar los 2 millones del seguro. Hermano, el diablo le echó un gol a la iglesia cuando la iglesia se dedicó a predicar el evangelio como el mejoramiento de la vida. ¿Te has sentido muy fatigada? ¿Te has sentido con mucho estrés? Ven y visítanos. Hoy el mensaje del evangelio y te aseguramos que regresas a tu casa más tranquilo. Esta noche vas a dormir. Hermano, cuando la gente comenzó a predicar el evangelio como el mejoramiento de la vida, lo primero, hermano, que sucedió es que cuando la gente fue a la iglesia, entre paréntesis, ¿cuántos de ustedes han oído? Hermano, ¿qué será que estoy buscando a Dios me está yendo más duro? ¿Lo ha oído usted? ¿Y sabe qué hace la gente? ¿Qué me dijeron que iba a mejorar la vida? ¿Y qué está pasando? Que tengo más pruebas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para atrás. Oiga, hermana, 2014, 2013, 2014, primeros 2 años en Guatemala que el evangelio no crece. Ahí, ¿sabe qué? Que está regresando evangélicos a las iglesias católicas. Bueno, busquen en internet hasta las direcciones de las iglesias en los Estados Unidos, de los predicadores evangélicos que ahora son predicadores católicos. ¿Sabe por qué? Porque les predicaron un evangelio equivocado. El evangelio de Dios es un día Dios va a juzgar. Tenés que prepararte, no para que Dios mañana te levantes. ¡Jala! Es que no sé, como que tomé, ¿cómo se llama ese botecito? Red Bull. No sé, es que me siento así. ¡Ay! Lo da el evangelio, lo da, pero no te casaste con la chava porque tiene pisto, sino que te casaste por amor y recibir de bendición el dinero. Pero no, la gente lo que está haciendo es buscar a Dios por el mejoramiento de la vida. Y dice este versículo: el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermano, de las verdades fundamentales del evangelio, un día vamos a ser juzgados. El evangelio de Jesucristo incluye ese día. Miren, hay un salmo profético, el Salmo 7. Mire lo que dice en su versículo 2. Mire lo que dice en su versículo 2. Dice: si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Hermanos, de los versículos que yo hace unos 2 años lo leí como tenía que leerlo. Lo había leído a saber miles de veces, pero nunca había captado eso. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Hijo, ponémelo del versículo 3, por favor. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, desde el versículo 3. Yo soy sincero, hace unos 2 años que lo leí como debería leerlo. No lo había entendido.
Mire lo que dice. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dios está hablando con la iglesia y los está felicitando, pero sigue lo que dice. Mire lo que dice, verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mire pues, si a tesalonicenses le predican el mejoramiento de la vida, ¿y qué si cuando recibieron a Jesucristo son más perseguidos? Cuando ellos recibieron a Cristo, su vida se llenó de dos características, persecución y tribulación. Ellos pudieron haber dicho, ¿y para qué recibió a Cristo pues? A mí me dijeron que mi vida cambiara. Y sí, es cierto, cambió para atrás. Entonces viene Pablo y les dice, nosotros bendecimos a Dios porque ustedes en medio de las persecuciones y las tribulaciones han sido fieles y han soportado. Pero yo les quiero decir una cosa, y esto es lo que yo no captaba. Mire el versículo 5. Esto es demostración ¿de qué? Ah, mire qué tremendo, hermano. Dice, esto demuestra el justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Mire lo que está diciendo el Señor aquí. A ustedes se les va a premiar por esa persecución. Ustedes no saben que me están ayudando a mí a hacer el juicio que tengo que hacer, le está diciendo Jesús. Y mire, léalo, y después el 6, léalo conmigo. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, ¿qué dice? Va. Ahora verso 6, mire lo que dice el verso 6. Porque es justo. Mire, ¿sabe qué está diciendo Dios? Es más, ¿saben qué les dice? Yo les prometo que todos los que ahorita le están amargando la vida de ustedes, me la pagan un día. Me la pagan un día. ¿Sabe cómo dice la Biblia, hermano, de los pastores? Dice, hermanos, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, dice. Mire, ¿sabe cómo dice? Sabiendo que ellos van a dar cuenta, dice. Y no les hagan cargoso su trabajo, no les amarguen su trabajo a ellos, porque esto ni les hace bien a ellos ni a ustedes. Ahora miren, pues, ¿sabe qué está diciendo Dios ahí? Cualquiera de ustedes que me estorba a uno de mis hijos, yo se lo apunto. Mire lo que dice, porque es justo. ¿Es qué? ¿Es qué? No, Dios no lo va a hacer porque está bravo. No, es justo, eso mereces. Porque es justo delante de Dios pagar. ¿Con qué? Pero ¿a qué tribulación se refiere? Que se les va a morir un hijo, que los van a meter a la cárcel, que les van a quitar, que les van a expropiar sus bienes. No se refiere a eso. Mire lo que se refiere, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Aquí, pero este es un paréntesis, si no lo sabemos leer como paréntesis, no, nos cuesta. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, siga el versículo 8. En llama de fuego. Ahora, mire pues, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la tribulación? Hermano, Dios no le va a pagar a la gente. Me dijo un hermano a mí, un pastor, hermano, me dijo, fíjese que una hermana me levantó a mí un falso testimonio. Pero mire, tan justo que es Dios, porque al mes a ella le pasó esto. Ese es juicio de Dios. No le dije, son juicios de sus mismas consecuencias. El juicio de Dios es en el infierno. Cuando Dios juzgue, hermano, el castigo es el infierno. No es de que hay un medio castigo. Esta como fue media bala, échenla aquí solo en brasitas, ¿va? Aquí donde hay brasa y llama, no, hermano. Mire lo que dice, en llama de fuego. Mire lo que dice Dios, hermano. Dice Dios, dichosos ustedes que han soportado, dice, porque eso es
Eso es prueba del justo juicio de Dios. Está diciendo Dios, hijos, ustedes me van a ayudar el día que yo tenga que juzgar a esa gente. ¿Saben por qué? Porque en medio de la tribulación ustedes fueron fieles. Porque ustedes probaron que no me están buscando a mí por el mejoramiento de la vida solamente. Si se les complicó la vida porque me aman a mí, prefirieron seguir amándome que salir de las tribulaciones en las que están. Y esa va a ser la base en la que yo voy a juzgar a la gente. Hermano, cuando solo predicamos el mejoramiento de la vida, no entendemos la bendición que Dios nos da. Yo le puse un ejemplo a los hermanos y quiero hacerlo hoy para terminar. Viene un día a su hija de 13 años y le dice, venga para acá, mija, venga para acá. Le quiero poner este anillo, y le pone un anillo. A los 15 días la mamá le dice, vení para acá, te voy a explicar lo del anillo. ¿Cuál anillo? Le dice el anillo. Que te puse la vez pasada. Ay, mamá, perdiste el anillo. Ay, es que fíjate que en la escuela jugué básquet y me lo quité y lo puse, pero como yo pensé que un anillo. Y comienza a llorar aquella mamá y dice, mira, oíme, le dice, este anillo viene de tu bisabuela. Y en cada generación nos hemos pasado este anillo. Y no sabes lo que eso representa para mí, para mi familia, lo que tenía que representar para ti. Y comienza a llorar que yo no sabía. Mano, algunas personas no saben qué les ofrecieron. Cuando digo, ¿quiere recibir a Cristo usted? ¿Quiere levantar la mano? ¿Quiere recibir a Cristo? Por eso lo dejan tirado a cada rato. Pero cuando les explican, a ver, ¿quiénes quieren huir del juicio eterno? A ver, ¿quiénes quieren hoy recibir el perdón que Dios está ofreciendo antes que te toque dar cuenta delante de Él? Eso es diferente y eso es lo que dice la palabra. El Evangelio, según la Biblia, es bastante diferente. Y yo quisiera terminar hoy pidiéndoles dos cosas. La primera, hermano, mire, regresemos al versículo, hijo, por favor. Romanos 2:16. Mire lo que dice Romanos 2:16, pues. ¿Qué va a juzgar Dios? Mire, pues, ¿qué va a juzgar Dios? ¿Sabe por qué? Porque la señal de que usted recibió a Cristo o no recibió a Cristo es un secreto también. Mano, yo lo invito a usted a que reciba a Jesucristo. Y usted puede venir aquí al altar. Pero a que yo lo apunte como miembro de la iglesia, a que Dios lo apunte como miembro del reino de los cielos, es un secreto. Pero dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Dice que el Espíritu de Dios nos dice aquí a nosotros adentro del corazón, mire, hermano. Nos dice que adentro del corazón a nosotros el Señor, yo te compré con mi sangre. Yo fui, hermanos, a ayudar 3 meses a una iglesia de Zacapa, de un municipio de Zacapa. Y me dijo uno de los hermanos, ay, qué bueno, pastor, que usted vino aquí. Me dijo, porque en 15 días es la feria del pueblo. E invéntese una actividad para los jóvenes, porque si no se nos van todos para la feria. Hermano, esos patojos no están en la iglesia, esos patojos están en la feria. Si yo los amarro ahí a una columna de la iglesia, en su mente están en la feria. Porque el que quiere, quiere, y el que no quiere, no quiere. Pero qué rico cuando el Espíritu, aquí mire, me dice, sos salvo. Y hermano, es ahí donde la gente comienza a vivir esa vida cristiana fiel y firme, donde la gente canta con gozo, canta con autoridad, ora con bendición, sirve a Dios. ¿Por qué? Porque aquí adentro el Espíritu le dice, sos salvo. Entonces, ¿cómo vamos a orar hoy para terminar? Primero, hermano, cierre sus ojitos y dígale, Señor, testifica mi corazón. Dame la alegría, Señor, de sentir hoy que estoy inscrito en el libro de la vida. Mano, para mí es un secreto su salvación.
La mía no es un secreto para mí. Porque Dios promete por su Espíritu decirme, bendito Dios, gracias. Gracias porque esta tarde, Señor, aquí hay gente que está sintiendo tu paz. Aquí hay gente, Señor, que está disfrutando en esta hora. Que son salvos. Hermano, disfrútelo. Diga, estoy en paz con Dios. Dios está en paz conmigo. Cristo hizo las paces. Diga, Jesús llevó mi pecado. Él murió a mi favor. Diga el regalo que Dios me dio de estar en paz con Él. Dígalo. Esta parte corta de mi vida que voy a vivir aquí de 60, 70, 80, 90 años, hasta 100 tal vez. Diga, la voy a vivir con la ayuda y la bendición de Dios. Diga, Él va a estar conmigo. Diga, su mano no me va a abandonar nunca. Diga, tengo promesas preciosas de Dios para mi vida. Diga, pero lo más grandioso es que la parte eterna de mi vida la voy a vivir con Él. Él me sacó del infierno, dígalo. Él me rescató del juicio eterno. Él perdonó mis pecados. Hermano, gócese en esta hora, gócese y alabe a Dios, bendígalo. Diga, soy salvo de la ira venidera. Es más, hermano, la manifestación física más grande de la ira de Dios aquí en la tierra, después de la muerte de Cristo, va a ser la gran tribulación. Ni siquiera eso va a permitir Dios que suframos. Dice la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No de la prueba que están sufriendo los japoneses hoy, o que pueden sufrir los africanos mañana, no. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ni siquiera la gran tribulación te va a tocar. Hay gracia de perdón de Dios, hermano. Aprecie y disfrute. Diga, soy perdonado. Diga, la sangre preciosa de Jesús compró mi perdón. La mano de Dios me rescató del infierno.